Buenas noches. En nombre de la familia parroquial de San Martín de Porres, extendemos una cordial bienvenida a todos los que nos visitan en el día de hoy. Les agradecemos la oportunidad de compartir juntos esta Eucaristía y para que nuestro espíritu se llene de amor familiar, saludemos a todos los que están a nuestro alrededor. Muchas gracias. Hoy celebramos el 25º domingo del tiempo ordinario. Esta Eucaristía será ofrecida por Armando Vizcaíno, Eumelia Vizcaíno, por la salud de Isa González. El celebrante de nuestra liturgia es el Padre Joaquín Rodríguez. Señor, en tus manos siempre estamos, Señor, y siempre estamos. En tus manos, Señor, en tus manos siempre estamos, Señor, y siempre estamos. No importa de dónde vengamos, ni a dónde tengamos que ir, de la extensión de tu mano, Señor, nunca podremos salir. En tus manos, Señor, en tus manos siempre estamos, Señor, y siempre estamos. En tus manos, Señor, en tus manos siempre estamos, Señor, siempre estamos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a orar también por uno de nuestros ujieres que ya hace algunas semanas que está enfermo, el señor José Mario Velázquez. Hoy celebramos el domingo 25 del tiempo ordinario y el Evangelio nos va a presentar una enseñanza muy hermosa por medio de una parábola, la de los trabajadores invitados a la viña. Si tenemos en cuenta que la viña, el campo sembrado de vides, donde se da la uva, es una imagen bíblica muy antigua que representa en el lenguaje bíblico a todo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, todo el pueblo de Dios para nosotros. Nos damos cuenta del alcance que tiene esa enseñanza. Es una llamada que nos refleja nuestra vocación. Dios nos llama a eso, y nos llama en distintos momentos de la vida. Y a veces en la misma persona hace varias llamadas en distintas horas, ¿verdad? Yo recuerdo cuando yo estaba en el seminario terminando ya, uno de los profesores, que era seglar, nunca se había casado, era un hombre católico muy comprometido de siempre, de la juventud, de acción católica, y nos daba clases de historia de la iglesia en Cuba y otras clases así, literatura. Había sido catedrático de la Universidad de La Habana. Lo llamó el obispo para ofrecerle el sacerdocio. Ya tenía, era grande, como dicen ustedes. No sé qué edad tenía, pero era bastante mayor. Y estaban hablando un día cuando se acercaba la ordenación, y estaba el arzobispo, que tenía siempre una frase pícara para esas cosas. Y dice uno de los padres, bueno, a Julio la llamada le llegó a la hora 9. Y él dijo, no,
La llamada fue a la hora prima, la respuesta fue a la que fue a la hora nona, ¿no? Como diciendo, Dios lo estaba llamando desde siempre y no se daba cuenta. Y ahora es que él pudo responder. Bueno, el caso es que cuando nosotros percibamos la voz de Dios, le respondamos. Y sintamos como un honor y como un gozo, como una gloria, poder trabajar en su viña, desde la primera hora si fuera posible. Con ese espíritu vamos a pedirle al Señor que nos dé un corazón bien dispuesto y para ello vamos a reconocer nuestros pecados para que Él nos haga libres con el perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial. Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Oh Dios, que has puesto la plenitud de la ley divina en el amor a ti y al prójimo, concédenos cumplir tus mandamientos para que merezcamos llegar a la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. El profeta Isaías nos enseña que los pensamientos de Dios no coinciden con los del hombre, al menos muchas veces no coinciden. Somos nosotros los que tenemos que esforzarnos porque nuestro modo de mirar las cosas y de pensar y de orientar nuestras vidas se acoplen, se acerquen a los de Dios, a su plan amoroso para con nosotros. Lectura del profeta Isaías. Busquen al Señor ahora que lo pueden encontrar. Llámenlo ahora que está cerca. Que el malvado deje su mala conducta y el criminal sus proyectos. Vuélvase al Señor, que tendrá piedad de él, a nuestro Dios,
que está siempre dispuesto a perdonar. Pues sus proyectos no son los míos y mis caminos no son los mismos de ustedes, dice el Señor. Así como el cielo está muy alto por encima de la tierra, así también mis caminos se elevan por encima de sus caminos, y mis proyectos son muy superiores a los de ustedes. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responderemos: cerca está el Señor de los que lo invocan. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Día tras día te bendeciré, Dios mío, y alabaré tu nombre por siempre jamás. Cerca está el Señor de los que lo invocan. Grande es el Señor y merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. El Señor Cerca está el Señor de los que lo invocan. El Señor es justo en todos sus caminos, es bondadoso en todas sus acciones. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente. Cerca está el Señor de los que lo invocan. En su carta a los Filipenses, el apóstol San Pablo nos muestra su amor y su pasión por Cristo, ¿no? Preferiría estar ya con Él, y hace una reflexión muy generosa, si es conveniente para la iglesia que Él permanezca más tiempo en la tierra, entonces Él acepta esa decisión. Pero está llena su vida de Cristo, esa frase que tanto hemos repetido: para mí la vida es Cristo, ¿no? Y una ganancia sería el morir, es de San Pablo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, Cristo aparecerá más grande a través de mí, sea que yo viva, sea que muera. Sinceramente, para mí, Cristo es mi vida, y morir es una ventaja. Pero si la vida en este cuerpo me permite aún un trabajo provechoso, yo no sé qué escoger. Estoy apretado por dos lados. Por una parte, desearía partir y estar en Cristo, lo que sería sin duda mucho mejor. Pero a ustedes les es más provechoso que yo permanezca en esta vida. Solamente procura ordenar su vida de acuerdo con la buena nueva de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La parábola siempre es un género abierto, ¿verdad?, a nuevas interpretaciones, no contrarias a la original, sino en esa línea va abriendo como un abanico de opciones sus enseñanzas, de modo que cada vez que la volvemos a leer, volvemos a encontrar un aspecto diferente o por lo menos más avanzado en su comprensión. Así también la que vamos a escuchar y meditar ahora, en la que el Señor nos quiere mostrar lo que significa estar ocupados en las cosas de su reino, de su viña.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana. Vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos les respondieron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña dijo a su administrador: llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos, hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno, a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario, diciéndole: esos que llegaron al último solo trabajaron 1 hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó último lo mismo que a ti. ¿Que no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Cuando escuchamos una parábola, que aunque esté traducida es un lenguaje de otra época, ¿verdad? Y se refiere a cosas de otra época, las mismas monedas. El denario era una moneda de plata. O sea que para un jornal, era un jornal bueno, sólido. No era tacaño y cosas así. El final siempre nos da la clave de la intención. Esa última frase que decimos que hace así, que hace allí esa última frase. Así sucederá, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Pues empezando por el final, quiere decir que los últimos llamados pueden ser los primeros en entrar en el reino. Y alguien va a decir: pero son injustos. Los de la primera hora respondieron y estuvieron ahí trabajando todo el día. Vamos a analizar los personajes, ¿verdad? Quedamos que el jornal es justo y que es generoso. Y el dueño de la viña, que como nos vamos dando cuenta representa al Padre, a Dios, sale a distintas horas, va a la plaza del pueblo a contratar operarios y se lleva a todos los que encuentra cada vez. Cuando les va a pagar, a los únicos que le dijo el jornal que le iba a dar eran a los primeros. Por eso cuando estos protestan, él dice:
quedamos en eso, ¿no? Ustedes aceptaron, era un buen jornal, lo aceptaron como bueno. Es que yo no puedo hacer conmigo con lo mío lo que quiero, o vas a tener envidia o rencor porque yo soy bueno. Nos damos cuenta que la parábola nos saca de la simple relación de empleador y empleado, de dueño y de jornalero. Es un ejemplo, pero para presentarnos una enseñanza y una dinámica, no solamente una enseñanza final terminada, sino una dinámica que nos permita profundizar en lo que Dios nos está enseñando allí. Claro que los de la primera hora aguantaron más calor, más sol, trabajaron todo el día, todo el jornal. No sé cuántas horas era el jornal de aquel tiempo, pero seguro que era más de 8 horas. Empezaban tempranito y terminaban a ponerse el sol. Los de la última hora solo trabajaron 1 hora y fueron pagados primero. De hecho, la intención del Jesús al contarnos la parábola es esa, que veamos la reacción de los de la primera hora. Si le hubieran pagado en la parábola, porque es un cuento ficticio, si le hubieran pagado los obreros de la primera hora un denario, ellos hubieran ido tranquilos, muy contentos. Eso fue lo que me ofrecieron, me lo pagaron, un buen jornal, hoy gané. Y la segunda, y los demás se hubieran ido asombrando de recibir lo mismo, pero no hubiera habido esa discusión. Pero Jesús quiere provocar en la parábola esa discusión para hacernos pensar. ¿Y en qué nos quiere hacer pensar Jesús? Pues bien, trabajar en la viña del Señor, ser llamados a gozar de las maravillas de la casa de Dios. Un día será la plenitud del reino, pero por ahora es la iglesia que está en camino. Es ya un honor. Es ya un honor. Yo fui llamado de joven, me enrolé y estoy haciendo lo mío. Como sacerdote, unos como religiosos, los seglares de distintas maneras se ganan la vida en sus trabajos, en sus oficios, profesiones, negocios, y en la iglesia hacen esto, lo otro, van de misiones, reúnen a otras personas para enseñarles, se reúnen a orar, todo lo que ustedes saben que se hace aquí. Y el estar aquí, ese es nuestro principal pago. Aunque algunos tengamos que ganar algo para sobrevivir bien, decentemente, porque es lo único que hacemos. Pero el principal pago no es ese, es el honor de estar y el gozo en las cosas de Dios, en la casa del Señor, en la viña, ocupados en su viña, que es nuestro hogar, que empezó aquí pero que va a durar para siempre, en la obra de Dios. Ese es un mensaje. Por eso el asombro de los de la primera hora, del dueño, cuando los de la primera hora les reclaman más, ¿no? Si trasladamos eso al reino de Dios, pudiéramos decir, fueron más dichosos, estuvieron todo el día. Pero cuando uno no reconoce que está haciendo las cosas de Dios y que ese es su mayor gozo y su paga verdadera, empieza el regateo y el sentimiento de ser tratado con injusticia. La envidia es muy mala. La envidia es muy mala. El compararse. Mira este que se cree llegó el otro día y ahora se cree que es el dueño. Hay gente muy atrevida que llega a última hora y de pronto empiezan a actuar como si fueran los dueños. También a veces nosotros nos lo buscamos. Pero de todas maneras, la dinámica de la parábola es esta. Si estuviste llamado de la primera hora, dichoso tú. Ya estás ahí. Ya estás ahí. Haciendo mérito. Y haciendo algo que es lo mejor para lo que te podían haber contratado. Para la obra de Dios. Vamos a llevar eso ahora al plano social. Porque hay muchas enseñanzas aquí. Y se lo pongo en el boletín, cuando lo lean lo van a ver. A mí me gusta también descubrir ese aspecto, que es parte
también, sobre todo en nuestros tiempos más modernos, donde nos fijamos en esos detalles más, vamos a decir que científicos, ¿no? De lo que significa el trabajo, el salario, la economía. El que llegó a última hora y se pasó el día ahí, necesita comer igual. ¿Ah? Necesita ser tratado con dignidad. Su trabajo vale por ser un trabajo humano importante. En la casa de Dios, todo trabajito es un gran trabajo. Y necesita comer lo mismo que el otro. No porque pudo trabajar solo una hora, va a comer solo un bocadillo, mientras el otro puede sentarse, ¿no?, a comer 3 comidas calientes y llevarlas para su familia. Si vamos a mirar las cosas desde ese punto de vista, decimos, es justo. Pero viene la economía. Bueno, pero ningún negocio subsiste si empezamos a pagarle a la gente lo que no trabaja. Pero se trata de Dios, que mira las cosas de una manera diferente. Para Dios somos sus hijos, ¿no? Y Él sabe de nuestras ansiedades, de nuestras carencias y de nuestras necesidades. Y Él nos quiere dar lo que realmente necesitamos. Al fin y al cabo, lo mismo el de la primera hora que trabajó todo el día, que el de la última que trabajó solo una, están ahí de gracia. Es un jornal de gracia el que reciben, ¿no? Están en un puesto que por sí solos no hubieran merecido. Lo han recibido con la gracia, con la mirada del Padre y gratuitamente. Han sido honrados. Y eso muchas veces, eso ocurre en todas partes, pero sobre todo se ve en la iglesia, también se ve en los trabajos a veces. Alguien que llega a última hora, tiene poca experiencia, pero se quiere esforzar, quiere ganarse la confianza, que lo dejen en el trabajo, que le paguen el jornal. Y cuando venimos a ver, está trabajando más que nadie. Entonces viene la envidia. Mire nos está haciendo quedar mal, porque nosotros decíamos que esto no lo podíamos hacer en un día y él lo hace en la mitad del día. Todo eso ocurre, y ocurre en la iglesia. El Señor quiere decirnos que nos quiere con la mentalidad y con el espíritu de los que fueron llamados a la última hora. No importa la hora en que fuimos llamados. Que tengamos ese espíritu de amor, de agradecimiento, de entrega, de prisa, de saber que no tenemos todo el tiempo y que en poco tiempo tenemos que ganarnos el reino. Esa es la última lección y quizá la más importante, ¿no? Hay un canto muy lindo que dice así: hora de la tarde, fin de las labores, amo de las viñas, paga los trabajos de tus viñadores. No sé si es de Manzano o de Espinosa, de esos compositores que hace años, cuando empezó la reforma posconciliar, empezaron a componer cantos bíblicos muy hermosos para la misa y eso. Das al vespertino lo que al mañanero, son tuyas las horas y tuyo el viñedo. A lo que sembramos, dale crecimiento. Tú que eres la viña, cuida los sarmientos. Y vuelve, hora de la tarde, fin de las labores. O sea, la mentalidad de los últimos. Soy el más pequeño, soy el más débil, me llamaron a última hora, no he tenido tiempo de hacer mérito. Y eso lo vemos mucho en el plano de la fe. Personas que conocen a Dios tarde en la vida, o de adultos por lo menos. Y de pronto los vemos en la delantera, como forerunners, como se dice en inglés, los que corren delante. Y le dan ejemplo a todo el mundo. Se ve en las órdenes religiosas, en los seminarios, en las parroquias. Aprovechan el tiempo como nadie porque tienen el fervor del que conoció a Dios, del convertido. Bueno, eso es lo que nos quiere decir Jesucristo. Quiero que cada uno de ustedes, aunque haya sido bautizado de niño, aunque haya sido llevado a la catequesis como debe ser de niño, y hayas oído hablar de mí de toda la vida, no esté como aquellos que digan, yo soy católico de toda la vida.
y me tienen que aguantar como yo soy, sino quiere que seamos como el que fue llamado en la última hora, y en esa hora tiene que aprovechar el tiempo para merecer estar en la primera línea. Esa es la mayor enseñanza que hemos recibido hoy. San Pablo sabía eso y corrió, y de pronto se convirtió en pocos años en el apóstol más activo. Seguramente que los otros fueron muy buenos y predicaron mucho y se esforzaron mucho. Sabemos menos de ellos, de algunos nada más, porque no escribieron cartas, porque no hay noticias muy directas de lo que hicieron. De algunos se dice que murieron aquí y allá, pero sabemos más que ninguno de San Pablo, que tuvo tanta actividad fundando comunidades, comunicándose con ellas, escribiéndoles cartas para mantenerlas vivas y instruidas y resolver los problemas que surgían. Que aunque algunas de esas cartas se perdieron, las que conservamos nos bastan y nos sobran para saber de San Pablo más que de ninguno otro, ¿verdad? Él llegó el último, él dice que es como un aborto, porque fue llamado al apostolado cuando ya la iglesia hacía rato que caminaba, hacía varios años. Incluso él persiguió a la iglesia. ¿Recuerdan la historia? Está contada 3 veces. El libro de los Hechos 2 y otra en una de sus cartas. Pero cuando se convirtió, corrió más que nadie. Porque se sabía llamado a la última hora. Y por eso lo miramos tanto como un ejemplo de cristiano en todas las cosas. Ya sabemos que no somos San Pablo, ni para hablar, ni para ser santos, pero tratamos de parecernos a ese santo que Dios llamó de una manera tan especial. Cuando Ananías, el que lo bautizó en Damasco, le empezó a poner objeciones al Señor que se le apareció y le dijo, ve a la casa tal, y allí vas a encontrarte a Saulo de Tarso, que está en oración, y ha visto en una visión que un tal Ananías le impone las manos y lo bautiza, y le hace recuperar la vista. Señor, pero he oído que ese hombre persigue a los santos y tiene, a los santos son los cristianos, y trae cartas desde las autoridades de Jerusalén para llevarnos presos a todos encadenados. Ese era Pablo, y Jesucristo le dice, no temas, que yo lo he elegido. Para mí es un vaso elegido para la obra que lo he designado. De alguna manera todos nosotros nos sentimos llamados en San Pablo también. El otro día les decía, cuando les hablaba de Pedro, que también sentimos como que tiene que ver con nuestra llamada a la fe. Pedro y Pablo, cada uno en su manera de ser llamado y de responder, nos impacta tanto que nuestro modo de ver cómo debemos ser cristianos, nuestro proyecto de vida cristiana quiere parecerse a esos 2 apóstoles. Pues tenemos razón, porque el Señor los escogió a los 2 y ellos 2 se esforzaron mucho. Y San Pablo, como les decía, más que ninguno, de la última hora. Por eso nos enseña tanto en el Nuevo Testamento, en sus cartas. Pidámosle al Señor que tengamos siempre ese fervor, ese gozo y ese agradecimiento de haber sido llamados por Él a última hora para trabajar por su reino y ser de los suyos hasta que nos toque, como decía San Pablo, irnos con Cristo y estar con Él para siempre. Vamos ahora a proclamar todos unidos nuestra fe y digamos, creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero,
de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo. Y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Hermanos, hoy hemos repetido en el Salmo: cerca está el Señor de los que lo invocan. Presentémosle, pues, nuestras oraciones y pidámosle por nosotros y por el mundo entero. Nuestra respuesta será: Señor, escucha y ten piedad. Señor, escucha y ten piedad. Para que la vida de Cristo se haga presente diariamente en la vida de su Iglesia, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que los países que viven en situación de pobreza reciban la ayuda que merecen por parte de las naciones más ricas y poderosas, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que los malvados abandonen su camino y el Señor los colme de su misericordia, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que los que han dejado este mundo gocen con Cristo de la dicha plena de la gloria, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Para que, alimentados del cuerpo de Cristo y de su palabra, trabajemos con ilusión en su viña, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Presentemos en silencio nuestras propias oraciones, que completen estas que hemos expresado en común, y que también nos dé el consuelo de saber que intercedemos como familia cristiana por las necesidades nuestras y de nuestros seres queridos y amigos. Por todos los enfermos, por los enfermos especialmente de nuestra comunidad, de nuestras familias, por los que siguen padeciendo del coronavirus, para que pronto se pueda poner en práctica la cura, más allá de la prevención. Roguemos al Señor. Por todas esas intenciones que hemos presentado y por los cristianos perseguidos y por la paz, roguemos al Señor. Señor, escucha y ten piedad. Escucha, Padre, las oraciones de tus hijos. Concédenos trabajar con entrega por tu reino y haz que un día el cielo sea nuestra morada. Por Jesucristo nuestro Señor. En este momento, los ministros de hospitalidad recogerán nuestra contribución semanal que le ofrecemos a nuestro Señor. Quiero vivir una vez más
dulce como el vino, mitigante como el pan, el mismo pan y el mismo vino, que en espigas y racimos formaron la viña en el trigal. Es mi cuerpo y mi corazón, tuyas son mis fantasías, mis fracasos y alegrías. Tuya es mi vida, Señor. Pero aunque soy tuyo y siempre lo seré, hoy he venido a ofrendarme a tu inmenso amor, confiarme en esta humilde acción de fe. Oren, hermanos, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, en tu bondad las ofrendas de tu pueblo, para que cuanto creemos por la fe, lo alcancemos por el sacramento celestial, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, quien por su misterio pascual realizó la obra maravillosa de llamarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte al honor de ser estirpe elegida, sacerdocio real, nación consagrada, pueblo de su propiedad, para que, trasladados de las tinieblas a tu luz admirable, proclamemos ante el mundo tus maravillas. Por eso con los ángeles y arcángeles y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, el cielo y la tierra están llenos de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos tu resurrección. Ven Señor, ven Señor, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Martín de Porres y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. Recuerda a tus hijos Armando y Eumelia, a quienes llamaste de este mundo a tu presencia. Concédeles que, así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor sea siempre con ustedes. Con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Sienta yo caer, firme en ti estaré, pues tú eres mi refugio, oh Señor. No importa dónde pueda estar, en valles de dificultad, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, aleluya, gracias a ti, Señor, mi camino alumbraste tú para unir mi vida hacia ti. Prometo amarte, mi Jesús, y siempre yo te cantaré, te adoraré cantando aleluya. Aleluya, Oremos. Señor, apoya bondadoso con tu ayuda continua a los que alimentas con tus sacramentos, para que consigamos el fruto de la salvación en los sacramentos y en la vida diaria, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Quiero dar las gracias una vez más por la respuesta en las colectas. Si miran el boletín, hemos mejorado poquito a poco, ¿verdad? Y a veces en algunas misas que vienen poquitas personas, sin embargo, han sido colectas buenas. Poquito a poco, pueden venir más personas todavía, la que a veces se llena un poco más, pero todavía nos cabe, no hemos tenido que parar a nadie en la puerta, es la de las 11 del domingo, que siempre ha sido la hora más popular. A la de inglés pudieran venir todos los que venían antes y todavía sobraría mucho espacio, porque esa nunca fue una misa muy nutrida, 120, a veces 150, a veces menos todavía. Y solo están viniendo 20, 22 personas. Así que, pero bueno, no podemos hacer nada por hacerlos regresar. Todavía están viendo las de la casa. Poquito a poco nos vamos cogiendo confianza, nos vamos dando cuenta que las medidas que tomamos son eficaces, que nos sentimos más. A la una viene gente también, sí.
Pueden venir un poco más todavía. Nos sentimos más seguros, más tranquilos. Y poco a poco Dios nos va ayudando. Que no nos falte la esperanza y tampoco ese espíritu de colaboración que es parte del asunto que hemos como reaprendido, ¿no?, en esta época de pandemia. Sigamos pidiendo por los enfermos, por aquellos que han sufrido más, por los que trabajan tanto en la medicina para aliviar y sanar, son muy importantes. Y por las familias, ahora nos damos cuenta de lo importante, bueno, lo sabíamos, pero a veces se nos olvida un poquito y lo tomamos por descontado, lo importante que es la relación familiar, la cercanía, el apoyo, la compañía, todo eso. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Viva la fe, viva la esperanza, vive el amor. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey. Que viva Cristo, que viva Cristo.